Panorama Regional. Las noticias de la zona están acá. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Panorama Regional en este fin de semana XL para algunos, con feriados en el medio, feriados patrios. Y tenemos, un programa especial, literalmente especial para compartir hoy, porque vamos a abordar una temática que hace varios años está en boga en nuestro país y en el mundo, y tiene que ver con la utilización de cannabis terapéutico o de cannabis medicinal. Viajamos hasta Alberti días atrás porque allí se llevó adelante una charla que tenía el fin de acercar, por un lado, la información y por el otro, en qué etapa de investigación se encuentra en nuestro país la utilización de la marihuana medicinal. Importante porque años atrás, y lo vamos a ver también a través de material de archivo, se sancionó en nuestro país la implementación del aceite de cannabis, pero para algunas patologías nada más. En principio, como sabemos que hablar de marihuana es hablar de ilegalidad, vamos a escuchar las palabras de una de las abogadas que estuvo exponiendo allí en Alberti, precisamente con todo lo que tiene que ver con el trasfondo judicial / legal que tiene el uso del cannabis en nuestro país. Mi nombre es Natalia Serna, soy abogada. Nosotros vinimos a dar una charla sobre el uso terapéutico del aceite de cannabis. Es un proyecto de extensión de la UNOVA, de la Universidad del Noroeste de Buenos Aires, interdisciplinario con distintos profesionales de la salud, de la biología y la parte que me corresponde a mí, que es la legal. A partir de la sanción de la ley 27350, que es la de uso medicinal de aceite de cannabis. Hablar de marihuana es hablar también de la cuestión de la ilegalidad, ¿no? Justamente. Y por citar solamente, ¿no?, lo renombrado a nivel jurisprudencia, el fallo Basterrica, ¿no?, el que uno toma como uno de los ejemplos, precedente, ¿no?, que el consumo estaría despenalizado, o mientras que sea un acto íntimo. Realmente, o en la práctica legal, ¿cómo se ve esto, ¿no? El consumo, ¿hasta qué punto bordea la ilegalidad? No es que bordea la ilegalidad, está penado por la ley de estupefacientes, la 23737. El fallo Basterrica es uno de los fallos emblemáticos que llegó a corte. Fue muy conocido por quién fue Basterrica, ¿no? Y hace hincapié en la inconstitucionalidad justamente del artículo 5, que penaliza el consumo para uso personal, ¿no?, o la tenencia para uso personal. Pero no ese es el fallo, digamos, último que se aplica para los casos que están penalizados en este momento, sino el fallo Arriola, que es en el 2009. El fallo Arriola, que está cumpliendo 10 años ahora, es el que se utiliza hoy para las absoluciones en general de la gente que está perseguida penalmente en este momento por el consumo de estupefacientes. La Corte Suprema despenalizó el consumo de marihuana en pequeñas cantidades y mientras no exista daño a terceros, pero no despenalizó el tráfico de estupefacientes. Los consumidores en este caso fueron absueltos, los que les vendieron la droga tienen prisión efectiva. Soy una persona normal, si se puede decir, no sé cómo explicártelo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que este joven rosarino, que habla de espaldas, no debió ser procesado por la escasa cantidad de marihuana que los policías hallaron en su poder en 2006. La Corte Suprema escribió con claridad que su resolución no legaliza la droga. El fallo, unánime, declara la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley 23.737, que castigaba con penas de cárcel la tenencia de estupefacientes para consumo personal. El fallo de la Corte absolvió al joven rosarino del delito que nunca debió ser considerado, según los jueces, un delito, pero ratificó la condena a sus vendedores de marihuana todavía presos. El fallo hace referencia a que en tanto y en cuanto sea para uso privado y no afecte a terceros y el Estado no puede inmiscuirse en la vida privada de las personas, por lo tanto no podría tampoco perseguir penalmente a quien utiliza una sustancia
En este caso, en el del aceite medicinal, también está avalado por la ley del paciente, que el paciente puede elegir cuál es la terapia o la medicación o no tratarse. Entonces, avalado por esas dos partes, lo jurisprudencial y lo legal con la ley del paciente, atravesado por la ley de uso medicinal de aceite de cannabis, tendríamos ahí un combo que podríamos llegar a decir que se podría aplicar para poder llegar a un momento de despenalización ulterior del consumo, el autocultivo, la tenencia, etc. Pero hablando del paciente, cómo se conecta con el producto, ¿no? Porque no estamos hablando ya de la droga o del narcotráfico, sino de un producto terapéutico. Sí, sí. Ahora, ¿cómo la ley garantiza que esa persona pueda acceder al producto? En este momento no está garantizado, todo lo contrario. En este momento la ley de uso medicinal es de investigación y cuando se reglamentó, la idea era generar un programa nacional a donde la gente eventualmente pudiera inscribirse en ese programa nacional, y se reglamentó únicamente para la epilepsia refractaria, con lo cual tiene que estar avalado por un profesional de la medicina con historias clínicas, diagnóstico, un montón de requisitos burocráticos, si se quiere, para inscribirse, después ser evaluado y eventualmente está la otra pata que es lo que pretende la ley, que es la investigación a través del CONICET y del INTA, ¿no? Que sería la producción del aceite de cannabis para estos pacientes que se inscriben en el registro nacional, producción e investigación, y nucleado a través del ANLAB, que es quien nuclea los laboratorios públicos. Entonces, a partir de eso debería producirse y proveerse gratuitamente a estos pacientes que están inscritos en el registro nacional. Y Jujuy es la primera provincia argentina que empieza a sembrar, a cultivar cannabis para uso medicinal. Esto lo habilitó el Ministerio de Seguridad de la Nación a partir de una ley que ya existía desde hacía más de un año, pero que todavía no había avanzado, y el proyecto que fue aprobado justamente por la cartera de seguridad va a comenzar a funcionar en breve y va a estar a cargo de una empresa estatal asociada a una empresa de Estados Unidos que hace 8 años que viene trabajando justamente en este tema. Van a ser entre 5 y 15 hectáreas de una finca, de un campo en Jujuy que se llama El Pogo, que se utilizarán para instalar este centro que va a ser cultivo y estudios científicos, medicinales y terapéuticos. Se estima que el plan piloto estará operativo en junio, llegando este mes, acá ahora en febrero, las semillas para empezar la germinación, porque hasta ahora estaba prohibido. Esto no está ocurriendo por motivos, si se quiere, políticos. No hay presupuesto ni para el CONICET ni para el INTA, y este registro, si bien la gente se está inscribiendo porque es necesario, porque es una cuestión de salud pública, no se está llevando adelante. Esa es la realidad. Así que la mayoría de las personas que acceden al aceite de cannabis lo hacen de manera en el mercado negro, de manera ilegal, con todo lo que implica eso, ¿no? Que es no sabiendo qué es lo que están consumiendo. A nivel, bueno, también histórico, en la región, Uruguay hace algunos años fue por la legalización del consumo canábico. Bueno, ¿cómo evalúas esto? Teniendo en cuenta también que es una sociedad totalmente distinta en cuanto a población, en cuanto a idiosincrasia. Sí. Y a la vez, ¿qué futuro tiene Argentina en cuestión legal al hablar de cannabis? Mirá, Uruguay despenalizó como digamos en toda la cadena de lo que se refiere a la penalización de la marihuana en sí, porque lo despenalizó hasta para el uso recreativo, se puede adquirir en farmacias los productos, también para uso medicinal. Bueno, no es la vanguardia tampoco, porque hay un montón de países. En Holanda está despenalizado hace, no sé, como 50 años, está Canadá, que fue también pionero. Y en nuestro país, mirá, en este contexto político no veo por lo menos que vaya a... Una vez sancionada la ley 27350 de uso medicinal, se presentaron 20 proyectos de distintas fuerzas políticas, ¿no? Para
lograr la despenalización del autocultivo, que es lo que más necesita el paciente consumidor. Ninguno de esos proyectos, esa veintena de proyectos, tuvo ningún tratamiento en el Congreso. Por lo tanto, en este sentido, creo que el usuario, el consumidor, al no tener la pata legislativa que lo está apoyando, al no tener la pata ejecutiva que al reglamentarlo tampoco lo implementa, la única vía que tiene a cual recurrir, para la redundancia, es el recurso de amparo, para que te permita, por ejemplo, a la madre de un chico que no sea epilepsia refractaria, que tenga autismo, que le permitan poder cultivar determinada cantidad de plantas para extraer el cannabis, con todo lo que implica, ¿no? Creo que el recorrido es larguísimo. En este momento lo veo, estos fallos, estos recursos de amparo se están revocando, inclusive en segundas instancias, con lo cual estamos en un parate, digamos, no sé si es por el momento electoral, viste que en periodos electorales generan estas cuestiones que son álgidas para la sociedad, no se avanza mucho, pero bueno. El recorrido es a través de la gente, a través de estas charlas, a través de la información y a través de la necesidad que plantea la sociedad a un Estado que en este momento no está respondiendo. Panorama Regional. Las noticias de la zona están acá. Y la iniciativa de esta charla en la ciudad de Alberti provino de Fernando. Vamos a escuchar su historia de vida y también a la doctora Ferraro, que se encuentra trabajando desde hace algún tiempo entre el CONICET y la UNOVA, la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia, con esta temática, y no solo la investigación puertas adentro, sino saliendo a las ciudades, como fue en Pergamino hace meses atrás, ahora en Alberti, y la idea es en la región, en la provincia, donde sea necesario seguir distribuyendo esta información y también poniéndose en contacto con pacientes que actualmente están utilizando algún derivado del cannabis, o pacientes o familiares de pacientes que tienen la inquietud, pero les falta justamente esto que es la información. Mi nombre es Fernando Cejas y soy usuario terapéutico de cannabis medicinal y cultivador. Mi nombre es Paola Ferrero, soy investigadora de CONICET y profesora de la UNOVA. Bueno, esta es la segunda charla que nosotros hacemos. La primera fue en la sede de la universidad. La idea es ofrecer charlas periódicas en función de la iniciativa que tuvo Fernando de poder acercarse a la universidad y que generemos un proyecto para informar, para contener a los pacientes, para tratar de resolver dudas e involucrarlos en una especie de repositorio donde podamos tener información clínica organizada. Básicamente, uno como usuario, al principio tenés mucho desconocimiento, después vas adquiriendo conocimiento a través de los años. Por ahí tenés la dicha que te encontrás con personas que tienen un conocimiento alto y te lo comparten, por ahí no, o sea que cometés errores. Yo en mi caso personal he cometido errores, también he sido estafado porque nos pasa a todos, ¿no? Que compramos aceites que no sabemos de dónde pertenecen o la procedencia y no tenemos este asesoramiento científico. Entonces una idea era eso, que yo veía en la comunidad y en la sociedad que un montón de gente estaba interesada en lo que es el uso del cannabis medicinal, pero estábamos así como todos iguales, un poco desprotegidos y también dentro del marco de lo que es la ilegalidad. Desde hace años estamos pidiendo que haya un marco legal para una actividad que ya venimos haciendo hace muchos años. Nosotras seguimos siendo criminalizadas, a mí me corresponden entre 4 y 15 años de prisión por seguir cultivando. Y por el otro lado, a empresas privadas se les permite cultivar, la verdad es raro. No, con nosotros nunca habló nadie y lo que es peor, sigue habiendo noticias de personas que son perseguidas por tener 2 plantas, 3 plantas y por el otro lado se autoriza, el Ministerio de Seguridad salió a decir ayer que los terrenos donde se piensa cultivar son seguros y nuestras casas son inseguras por el Ministerio de Seguridad. Es irónico y un poco hiriente también. Bueno, en mi caso yo tenía dolores crónicos de adolescente de rodilla, operación de meniscos y otra rotura de meniscos que no me hice cirugía porque de la primera no había quedado del todo bien, entonces ya no confiaba.
Y después de un montón de años de consumir otros calmantes que ya no me funcionaban y ya estaba bastante cansado, y conocí una persona que me dijo que había una posibilidad que el cannabis era bueno para lo que eran los dolores y las inflamaciones. Empecé probando con tinturas en el año 99 por medio de una amiga que me enseñó. Durante muchos años me funcionaron. Después yo tuve una recuperación buena, pero siempre volvían los dolores. Y después con los años conocí el aceite, pero por una patología de mi hermana que le diagnosticaron cáncer. Entonces yo ya sabía que el cannabis, tenía información que el cannabis era muy bueno para soportar lo que era la parte de la quimioterapia. Y bueno, ahí es como que me metí de lleno y me metí a investigar y bueno, y ahí aprendí un poco más. Pero más que nada era para también tener una alternativa a lo que es el sistema médico convencional, ¿no? Que a veces por ahí no te funciona, no es que no. Que si te funciona, buenísimo, pero a veces no te funciona. Preliminar me refiero que es como el término que caracteriza el estado en el que está la investigación hoy por hoy, porque falta financiamiento e interés de la misma comunidad científica a promover los proyectos de investigación. Y hay gente que, distintos grupos, en la Universidad de Buenos Aires, Rosario, La Plata, donde existen proyectos de investigación básica, que se sostienen con un financiamiento colateral, digamos, o pertenecientes a otro proyecto, cuyo financiamiento se extiende al que se desarrolla en cannabis, pero por un lado existe esa carencia y por otro lado, bueno, falta formación dentro de la comunidad científica para abordar determinados proyectos. De todos modos, lo bueno, en contraposición con lo malo, es que en algunos casos, algunos tenemos mucha motivación de desarrollarlos y que de alguna manera alternativamente vemos cómo poder sostenerlos y seguir para adelante, juntar la mayor cantidad de preliminares posibles para después aplicar a financiamientos mayores que nos puedan hacer seguir adelante. Lo que ha ocurrido con el cannabis es muy particular porque no ocurre lo mismo con otras sustancias, por ejemplo el opio, que durante años, de hace muchas décadas se viene utilizando en las cuestiones medicinales, y sin embargo con el cannabis ni siquiera se puede experimentar, no se puede hacer análisis científico, no se pueden hacer experimentos de ningún tipo porque justamente es una sustancia prohibida. Bueno, es obviamente una cuestión que no tiene ningún fundamento ni científico, y bueno, y a partir de hoy no va a tener fundamento legal y centralmente le va a llevar una respuesta a esos miles de familias, esas miles de madres, sobre todo del conjunto de Argentina, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, que lo que están peleando simplemente por lograr una sustancia, un aceite que mejore la calidad de vida de sus hijos, que eso está demostrado en el mundo y eso es lo que va a hacer el Senado hoy. Resultan 58 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 Se está resolviendo el tema del cannabis medicinal, que ya está siendo utilizado por los niñitos que tienen algunas patologías y que su mamá por cualquier camino están consiguiéndolo, y la verdad que lo que tienen que ser es custodiado por el Estado. La ley es muy amplia, lo que tenemos que ver es después la reglamentación, cómo va a quedar. Creemos que con una buena reglamentación pueden quedar todos los pacientes conformes, todos los pacientes que cultivan conformes. Esteban Bainotti, productor de seguros, Cooperación Seguros y La Perseverancia. Aseguramos toda la rama y especialmente motos. Tenemos una promoción. Avenida Mitre 886, teléfonos 44 2450 44 2560. Panorama Regional. Las noticias de la zona están acá. Decíamos, un tema controversial, sin duda, porque de un lado tenemos lo que es la lucha contra el narcotráfico, el flagelo de las adicciones, que esto, bueno, no son problemas menores, obviamente,
pero lo que vamos a escuchar también tiene que ver con historias de vida de familias y cómo separar esta cuestión del prejuicio, de la delincuencia, de la ilegalidad y entrar en el terreno ya de la medicina, de lo científico y del uso que se le puede dar a los derivados del cannabis para mejorar la calidad de vida. Yo creo que los médicos, a partir de ahora, las próximas generaciones sí van a tener presente el uso de cannabis en términos terapéuticos, porque además va a ir acoplado a proyectos de investigación que van a dar resultados, va a haber un mejor marco de contención científica para que no tengan temor a poder indicar algo cuando sea necesario. Lo que faltaría es que el marco legal lo acompañe, pero por lo pronto, mientras eso pasa, es necesario que se formen. Entonces es importante que las universidades tengan asignaturas que contemplen el uso terapéutico de cannabis con efectos adversos, efectos beneficiosos, y los futuros médicos o profesionales de la salud tengan ese conocimiento. Yo creo que el prejuicio es un prejuicio en realidad instalado, que viene de hace muchísimos años y que nos han hecho creer que la planta esa es mala. Y bueno, ahora en la charla que tuvimos acá, ella mostraba un gráfico sobre las dependencias de ciertas drogas que nosotros consumimos a diario y son legales, tanto la nicotina como el alcohol. Incluso es menos adictivo que la heroína, que la cocaína, pero bueno, hay un prejuicio social que tiene que ver con el preconcepto, digamos, de muchas cosas, que se lo asocia con algo que no tiene nada que ver. Eduardo, está llegando la columna más importante de esta manifestación, de esta marcha. ¿Me dejas escuchar? Quinta. Sí. Lo ve, y ya lo ve, es para Feynman que lo mira por TV, y ya lo ve, y ya lo ve, es para Feynman que lo mira por TV. Andá, Feynman, andá, la marcha. La careta, careta. Qué graciosos, ¿eh? Se creen tan vivos, tan piolas. Están expresando. Y bueno. Tienen la libertad. Sí, no, por supuesto, claro, por supuesto, la libertad absoluta. El tema es que están cometiendo un delito. Creo que hace un montón de años que venimos desoyendo a la ciencia, porque hay toda una historia científica del cannabis medicinal de hace muchísimos años que viene diciendo y corroborando que el cannabis tiene posibilidades terapéuticas y bueno, y creo que nada, básicamente es algo instalado. Tiene que ver con el desconocimiento, me parece, porque me ha pasado con médicos que me dicen me reinteresa, pero la verdad que no sé qué es el sistema endocannabinoide, no lo conozco, porque no lo vi en la universidad o porque no lo vimos en la facultad, no sé. Y por ahí tiene que ver con lo que decís vos de la transgeneralidad, ¿no? De gente que por ahí ya lo pudo estudiar o lo pudo ver, o también tiene que ver con un interés, porque así vos no los haya visto en la universidad, hoy en día podés conseguir esa información y tratar de informarte. Y creo que estas charlas están buenas para que ese personal médico se acerque y tenga asesoramiento de la ciencia y nosotros como usuarios podamos tener acceso a eso, ¿no? A nosotros nos enriquece muchísimo y es el principal objetivo en realidad, ¿no? Porque nosotros podemos ofrecerles que conocemos, que sabemos, que estudiamos, pero si nosotros no sabemos qué le pasa a la gente, nos estancamos y no podemos avanzar. Entonces el intercambio con la gente es pero fundamental, es medular, es como lo más importante del proyecto que tenemos. Por eso que no solo a través de nuestras redes sociales, sino en la interacción personal, por medio de estas charlas periódicas, es como con lo que más nos quedamos, porque después quien nos comente, a mí me hizo bien, a mí me hizo mal, o a mí no me hace nada, nosotros podemos seguir indagando a ver por qué le hizo bien a alguien, por qué a otro con la misma patología no le hizo bien o no le hizo nada. Entonces nos encanta escucharlos y tratar de ordenar esa información, de retenerla y después devolverles algo a mediano plazo que sea orientativo, para que otros pacientes en las mismas condiciones puedan saber qué hacer. Lo que necesitamos las personas, tanto los científicos como los usuarios, es que se pongan en práctica las leyes que ya están aprobadas y que se revean algunos puntos de las leyes, como el autocultivo y el acceso a la medicina, porque es un poco contradictorio que se apruebe la medicina canábica
pero que no se apruebe el cultivo o que no se apruebe tampoco el cultivo experimental, ¿no? Precisamos ese tipo de cosas porque para investigar se necesita materia orgánica. Yo creo que personal y herramienta humana y capacidad humana hay, científica en Argentina, como para que eso se pueda hacer. Lo que falta es financiamiento de parte del Estado y que esas leyes se pongan de una vez por todas en práctica, para que nosotros dejemos de ser criminalizados, porque en realidad creemos que estamos buscando una mejor calidad de vida. Fueron más de 3 años de lucha en el Congreso, pero muchos años más durante cada una con sus hijos, con sus problemáticas, con sus patologías. Realmente el cannabis les vino a traer cierto alivio a estas familias que realmente estaban desesperadas, muchas de ellas con epilepsia refractaria, que son casos muy complejos, con chicos que realmente se lastiman a ellos mismos, lastiman también a sus familiares. Es muy compleja esa patología y por eso veíamos a esta mamá llorar de esta manera, porque decía, bueno, ahora llega el alivio no solo para mi hijo, sino también para tantos chicos del país que lo están necesitando. Yo por mi parte enfatizo en promover proyectos de investigación y que se abra la posibilidad de que uno pueda conseguir financiamientos, aunque no pudieran ser estrictamente estatales, que haya alternativas también para tener financiamiento, entendido como una iniciativa que uno quiere establecer para la comunidad, ¿no? Sin que los financiamientos sean egoístas. Entonces, si alguien se involucra para financiar un proyecto de investigación, nosotros ponemos esa condición. Bueno, todo lo que podamos descubrir que pueda ser retribuido socialmente de manera equitativa, ¿no? Entonces, sería como el punto faltante, pero aún así, de todos modos, no nos impide seguir avanzando. Lo bueno sería que nuestros propios colegas también consideren esto como proyectos de investigación con alta credibilidad, viables, factibles y que nos ayudemos entre nosotros. ¿Él es Marco? ¡Marco! Lo más doloroso para un padre es que a un hijo no lo quieran o no lo acepten. Quedas muy solo. A nosotros, si bien nuestros 2 hijos tienen discapacidad, la patología de Marco nos atravesó y nos rompió en 1000 pedazos. O sea, nosotros podemos decir que el dolor lo conocemos desde ahí abajo. A las 3 gotitas, 1, 2, 3. Mi nombre es Fernanda Alves Macrini, tengo 30 años y hace 6 años me diagnosticaron con esclerosis múltiple, remitente recidivante, y hace 5 años me trato con cannabis para la sintomatología general. Tengo miedo siempre de decir esto, pero por el que dirán, pero la que tiene dolor soy yo, la que la pasa mal soy yo, la que le pone el cuerpo a esto, que estoy poniendo la cara, soy yo. Bueno, y de esta manera, con las entrevistas que hemos compartido hoy en este espacio, queríamos también acercar a la comunidad esta información, también un poco para, desde lo periodístico, vencer los tabúes que se tienen, los prejuicios, o también saber cómo comunicar a la hora de tocar la temática del cannabis terapéutico. Y la fortuna que hemos tenido de que esta charla se desarrolló a pocos kilómetros de la ciudad, y como veíamos allí en alguno de los paneos, gran cantidad de adultos y adultos mayores que sienten esta inquietud y las ganas también de informarse, de conocer, para vencer todas estas barreras que decíamos que son, por un lado, prejuicios sociales, pero por otro lado también la necesidad de que el Estado de alguna manera contemple de forma firme y fehaciente lo que se ha aprobado en leyes en nuestro país. Hasta aquí entonces, bueno, esta información que compartimos, este programa especial, y en la semana nos vamos a reencontrar, obviamente, el miércoles con Melina aquí en Cablevisión Noticias para seguir repasando la actualidad de la región. A través de la red social Facebook los invitamos a que se sumen allí a nuestra comunidad, y el deseo entonces de que pasen un buen resto de fin de semana largo, los que tienen la dicha de poder descansar, y será entonces hasta una nueva entrega de Panorama Regional. Buenas noches.
Panorama Regional. Las noticias de la zona están acá.